tardes o buenos días a todos. Y así como ha dicho Leonardo, soy Robinson, y soy haitiano y soy yo que va a acompañar a ustedes. Y hoy el tema es sistema fotovoltaico. Y lo que vamos a ver es que vamos a ver algunos conceptos importantes que uno tiene que saber cuando estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, cuando estamos hablando de recursos solares, cuando estamos hablando de energías solares. Y luego vamos a ver lo importante que tenemos que tomar en cuenta para hacer como un buen análisis de los recursos solares, para saber si en un lugar dado si podemos aprovechar, si podemos aprovechar o no de la energía solar, y si podemos desarrollar sistemas fotovoltaicos en este lugar, si está viable. Y luego vamos a ver las tecnologías para poder hacer una buena explotación de la energía solar, y luego ver qué es un sistema de conversión de energía solar, cómo se hace y los componentes importantes para poder hacer eso, y luego cuáles son los requisitos, los requerimientos para poder hacer un buen dimensionamiento de un sistema fotovoltaico que sea para sí mismo, que sea para un cliente, lo básico que tenemos que saber. Ok, soy yo, básicamente estoy trabajando eh, en el campo de electrónica de potencia y también en sistema de conversión de energías renovables, pero mucho antes estaba trabajando como ingeniero electromecánico, y pude hacer como diseño de redes eléctricas, de plan de redes eléctricas, y también eh, diagrama unifilar de planta solar, de planta híbrida, estos tipos de proyectos antes. De hecho, es parte de mis experiencias. De hecho, en el tema de hoy, lo que vamos a hacer es directamente sistema fotovoltaico. Vamos a ver qué es un sistema fotovoltaico primeramente. Por definición, un sistema fotovoltaico es un conjunto de componentes como los módulos o los paneles fotovoltaicos que tienen la tarea de convertir la luz solar en electricidad, y luego tenemos convertidores, controladores para poder hacer como la conversión de energía, para administrar la energía, y luego eh, tenemos la parte de almacenamiento de energía, que es opcional, porque a veces lo vamos a necesitar, a veces no lo vamos a necesitar. Y al final, la parte de interconexión o la parte de interconexión a la red, si vamos a interconectar a la red, o la parte de interconexión al tablero, donde la energía está disponible para los usuarios, si es un sistema autónomo. Entonces, si tenemos un sistema fotovoltaico, vamos a necesitar una fuente. ¿Dónde sale esta fuente? Esta fuente lo tenemos a partir del sol, que es una fuente de energía renovable. Pero, ¿qué es ¿por qué decimos energía renovable? Decimos energía renovable porque la tasa de regeneración es más alta que la tasa de consumo. Es que en ningún momento no vamos a poder como acabar con el sol. ¿Okay? La luz solar siempre va a ser disponible, aunque está la noche, pero si a un momento no tenemos acceso a la luz del sol, pero al otro lado del mundo hay otra gente que tienen acceso a la luz solar, y mañana nosotros vamos a tener acceso a la luz solar. Entonces siempre vamos a tener acceso a la luz solar. Es como el viento también, que es una fuente de energía renovable. Por ejemplo, el viento, siempre vamos a tener viento. Si hay sol, vamos a tener viento, porque el viento, que es como básicamente movimiento entre masa de aire fría que empuja masa de aire caliente. Entonces,
con este movimiento siempre vamos a tener viento, entonces vamos a poder aprovechar de esa energía. Entonces la tasa de regeneración de esta fuente está más alta que la tasa de consumo. Así que es por eso que hablamos de energía renovable. Pero ¿por qué nosotros interesamos en las energías renovables? Porque la tendencia es así, ¿ok? Es que en este momento, lo que se pasa es que solar y eólica van primeros. Y es que durante el año 2021, la contribución en la producción de electricidad mundial, la contribución de solar y eólica estaba 10.3% y 3.7% para el sol. Y en 2015 fue 1.1%. Entonces, pueden ver que la utilización de los sistemas fotovoltaicos va creciendo. Entonces, así es la tendencia. ¿Y por qué la tendencia es así? Es porque hay muchas ventajas en utilizar el sistema fotovoltaico, aunque hay desventajas también, pero hay muchas ventajas. Y como ventajas es que no hay consumo de combustible, no hay consumo de combustibles fósiles. Entonces, si no hay consumo de combustibles fósiles, entonces es como un gasto de menos y también no vamos a tener como emisión de gases de efecto invernadero y no vamos a tener como emisión de dióxido de carbono. Y también otra cosa que es muy interesante, no es como eh, en las plantas diésel donde siempre necesitamos como mantenimientos, tenemos que gastar mucho en mantenimiento. No es así para el sistema fotovoltaico. Para los sistemas fotovoltaicos, el mantenimiento es muy mínimo. A veces, nada más lo que necesitamos que hacer es quitar el polvo, quitar la suciedad sobre los captadores y ya. Y también para la generación de electricidad no hay ruido como es en las plantas como plantas diésel, plantas que funcionan con combustibles fósiles, con generadores, no es así. Entonces, no hay producción de ruido, pero las desventajas son el costo. El costo, estamos hablando de costo para la inversión inicial. Para la inversión inicial es una tecnología que sigue estando como muy costosa. Y también hay ese tema de eficiencia, es que la eficiencia eh, sigue estando muy baja, porque, por ejemplo, como promedio de eficiencia, es que muchas celdas solares tienen como una eficiencia de 17%. Entonces, eso quiere decir que si tenemos una superficie de 1 metro cuadrado, entonces la cantidad de energía que yo podría recuperar sobre esta superficie, entonces, si mi celda estaba como de eficiencia de 100%, yo podría recuperar, por ejemplo, 100 watt hora durante una hora en 1 metro cuadrado. Pero como es 17%, entonces lo que voy a recuperar es nada más 17 watt hora. Entonces está muy bajo. Por eso, como es así, entonces para recuperar como mucho más energía, entonces voy a necesitar como una superficie muy grande. Y eso es una de las desventajas de los sistemas fotovoltaicos, es que necesitamos superficie muy grande para poder tener como eh, eh, una cantidad de energía bastante suficiente. Sí. Pero es que las ventajas van como son, son mucho más interesantes, entonces eh, podemos invertir en estas tecnologías. Y luego tenemos que ver algunos conceptos importantes. Si estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, entonces hay que ver la fuente, de dónde sale esta energía, cómo está, de tal forma que podemos saber cómo aprovechar de esta energía. Entonces, la energía solar, entonces,
viene del sol. El sol que es, para nosotros vamos a ver el sol como una fuente inagotable de energía. Y lo que sale del sol es la luz solar. Lo que vamos a aprovechar no es el calor, como estamos en sistema fotovoltaico, es que hay sistema eh, térmico también, pero en esos sistemas aprovechamos del calor, pero en sistema fotovoltaico aprovechamos de la luz solar. Y la luz solar, ¿qué es el flujo de energía que sale de las reacciones nucleares del Sol y que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. Y cuando llega hasta la Tierra, entonces lo podemos aprovechar, pero lo vamos a aprovechar por superficie, por unidad de superficie. Entonces, por eso tenemos que ver ese tema de irradiancia. ¿Qué es la irradiancia? Es la intensidad de la radiación solar que se ve como una distribución espacial de la potencia que sale del Sol, que está disponible y que llega hasta la Tierra. Y lo medimos en watt por metro cuadrado. Entonces, cuando la irradiancia está alta, entonces tenemos más watt o más potencia por metro cuadrado. Pero cuando la irradiancia es muy baja, entonces tenemos poquita potencia por metro cuadrado. Entonces, una cosa que podemos ver entonces es que si tenemos un captador que tiene una superficie de 5 metros cuadrados, entonces si la irradiancia que llega hacia la Tierra es 1000 watts por metro cuadrado, entonces con mis 5 metros cuadrados, entonces en un instante dado, yo puedo tener disponible una potencia de 5 metros cuadrados por 1000 watts por metro cuadrado, lo que me da 5000 watts que está disponible. Y luego vamos a ver este tema de irradiación. Este tema de irradiación nos da una idea de la energía. Irradiancia nos da una idea de la potencia disponible, mientras que irradiación nos da una idea de la energía que está disponible. La energía se ve como la potencia sobre el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tengo 5 metros cuadrados y llega hasta la Tierra una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, entonces durante una hora voy a tener 5 por una hora por 1000 watts por metro cuadrado, lo que me da 5000 watt hora como energía que está disponible o como energía que puedo utilizar. ¿Okay? Entonces es como 5 kilowatt hora que tengo disponible que puedo aprovechar. Esta energía yo puedo utilizarla directamente o también yo puedo almacenar esa energía para utilizarla más tarde. Pero eso es otra cosa que vamos a ver luego. Pero, ¿cómo se hace? Como esta conversión de energía solar hasta energía eléctrica, porque la energía que vamos a utilizar es la energía eléctrica, aunque esta energía eléctrica yo puedo utilizarla para producir otro tipo de energía, como para producir el calor, para la luz, para producir viento, etcétera. Lo que quieres. Entonces, tenemos que ver cómo se hace. Entonces, eso se hace con algo que se llama efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico es la conversión de la luz en electricidad a través de algo que se llama celda solar. Y la celda solar es como la unidad básica donde se lleva a cabo la producción o la generación de electricidad. Y la celda solar es lo que luego me va a dar como un módulo fotovoltaico o un captador o un panel solar. Entonces es un conjunto de celdas solares que están conectados en serie o en paralelo, de tal forma que tengo algo más grande con que puedo captar mucho más energía, porque una celda tiene una superficie muy pequeña, pero cuando tengo como 60 celdas, entonces lo que me da un módulo fotovoltaico, entonces tengo una superficie más grande con que puedo o con que podría recuperar mucho más energía. ¿Ok? Entonces, así es.
Y hay otro concepto que tenemos que ver, es ese tema de radiación directa. Lo que importa más en la energía solar es la radiación directa. Entonces, la radiación directa es la radiación que llega hacia la Tierra o hacia mi captador sin ningún cambio de dirección. Aquí pueden ver que este rayo llega directamente hacia mi captador, pero para este pueden ver que pasa por la nube y hay como una difusión, y este rayo es un rayo difusado, y esta radiación es una radiación resfriada porque pasa por el suelo y luego llega hacia mi captador. Pero lo que tiene más intensidad es la radiación que llega directamente del sol hacia mi captador. Entonces, es sobre esta radiación que nosotros vamos a enfocar. Pero para poder saber dónde colocar mi captador, hay que saber dónde la intensidad de la irradiancia está mayor, porque no puedo instalar una planta solar en un lugar donde la irradiancia está muy poquito, o por ejemplo un lugar donde no hay eh, mucha hora de sol durante el día. Entonces tengo que saber dónde esta energía está disponible. Entonces, para poder hacer eso, hay que medir. ¿Y con qué vamos a medir? Vamos a medir con estos, estos aparatos. Por ejemplo, tenemos el piranómetro, que nos ayuda a medir la radiación global. La radiación global es como la suma de la radiación directa y la radiación resfriada, la radiación difusa, pero hay el pirerómetro, que nos ayuda a medir la radiación directa, qué tan grande está. Pero es que normalmente una radiación que está buena es una radiación que está alrededor de 1000 watts por metro cuadrado. Cuando hay nube, se puede disminuir hasta 500, hasta 400 o mucho menos. O cuando nos acercamos hacia como la puesta de sol, entonces la radiación va disminuyendo. Al amanecer también la, la irradiancia estaba menos, pero cuando estamos avanzando hacia como las 9, hasta las 10, empieza a ser mayor, y a mediodía está como, eh, está más intensa, y luego en la tarde reempieza a disminuir, así es. Pero una vez que medimos, hay que constituir base de datos donde ya tenemos datos donde podemos consultarlo, y es que la forma de, de medir es en watt hora por metro cuadrado. Así podemos medir la energía que está disponible por metro cuadrado. Pero nosotros hay un concepto de hora solar pico. Una hora solar pico es 1000 watt por metro, 1000 watt hora por metro cuadrado. Entonces, con este podemos tener una idea de la cantidad de energía que está disponible. Por ejemplo, yo puedo decir que en este día podemos recuperar como 5 horas solar pico. Eso quiere decir, es como hay 5 horas durante el día donde la irradiancia estaba a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, durante esos 5 horas pudimos recuperar 5 por 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, eso quiere decir, es como si recuperamos durante este día 5000 watt hora por metro cuadrado. Entonces, durante este día tuvimos la posibilidad de conectar como 5 horas solar pico. Y ya que tenemos esta información que sale de las mediciones, entonces podemos empezar a hacer el análisis de los recursos solares. Eso quiere decir, vamos a ver dónde o en qué lugar o a qué momento, a qué mes del año la irradiancia está mayor. Entonces,
podemos ver qué mes es un mes crítico, qué mes, en qué mes tenemos como menos irradiancia. Por ejemplo, en un estudio que estábamos haciendo aquí, y vimos que en diciembre la irradiancia está mucho menos. Entonces, si tenemos que tomar como un mes crítico en términos de irradiancia, es el mes de diciembre. Pero es que no se trata solamente de irradiancia. Hay otra cosa que tenemos que ver cuando estamos diseñando un sistema fotovoltaico. Hay que ver la temperatura también, porque la temperatura tiene influencia sobre eh, el rendimiento de un sistema fotovoltaico. Eso es lo que llamamos el rendimiento térmico. Entonces, ¿dónde podemos consultar esos datos si no tenemos aparatos de medición? Entonces, nosotros, si tenemos aparatos de medición, podemos empezar a medir y constituir una base de datos y luego podemos constituir una mapa de radiación solar y con esta mapa vamos a poder ver en qué lugar la irradiación está buena, en qué lugar podemos instalar una planta solar, si en mi lugar, si puedo aprovechar de la energía solar, si va a ser viable, voy a poder hacer eso, pero si nosotros no tenemos aparatos de medición, podemos consultar bases de datos internacionales. Es que, por ejemplo, hay la NASA que, que tiene este sitio web donde podemos consultar cómo está la irradiación en nuestro lugar. Lo que van a necesitar es nada más las coordenadas geográficas del lugar y una vez que las tienen, podemos entrar y entregar esos datos y luego nos van a salir como la distribución de la irradiación durante los meses de un año dado. Por ejemplo, podemos buscar datos para 2019, datos para 2017 o como los últimos 5 años y tomar un promedio para ver cómo estaba la distribución del recurso solar durante los meses. Y así vamos a poder ver, ok, en mi lugar tengo bastante irradiación, tengo bastante recurso solar. Por ejemplo, aquí en México, donde vivo, a veces pudimos alcanzar hasta como 1100 watts por metro cuadrado. Eso es algo como muy interesante y como en este mes de mayo es un mes donde es un mes cuando la irradiancia está muy alta aquí en Temisco, pero en otro lugar pod- podría ser menos, como en lugares como al norte de Canadá, es que la irradiancia está muy poquita. Entonces, yo tengo más interés en hacer una planta solar en mi lugar que una persona que vive en Ontario, en Canadá, por ejemplo. Es un ejemplo. Y aquí en México tenemos otro base de datos como Conagua, hay Iracenco. Es que hay otros bases de datos donde pueden consultar esos datos para saber si en su lugar tienen bastantes recursos solares y si hay de qué, si hay una forma de invertir en un sistema fotovoltaico. Por ejemplo, eso es un ejemplo de 2019 y eso es la irradiación promedia diaria. Los valores son en watt hora por metro cuadrado y pueden ver que en diciembre de 2019 tuvimos como 4000 watt hora por metro cuadrado y en el mes de, de abril tuvimos 7000 watt hora por metro cuadrado. Pero hay que ver la temperatura también. Pueden ver que en diciembre es el mes donde hay menos calor
y en mayo es el mes más caliente. Entonces, si voy a diseñar mi sistema fotovoltaico, lo voy a diseñar para el mes de mayo, porque es el mes que está más caliente, entonces el rendimiento térmico está menos, porque cuando está más caliente vamos a perder potencia, ¿ok? Porque hay un rango de temperatura donde la eficiencia de mis celdas van a ser óptima, pero cuando la temperatura empieza a subir, entonces mi potencia va disminuyendo. Entonces tengo que tomar en cuenta este mes como mes crítico, entonces vamos a hacer el dimensionamiento con estos datos. Y luego hay otra cosa que uno tiene que ver, es que para poder colocar su captador hay que tomar en cuenta que los rayos deben llegar hasta tu captador de manera perpendicular o de manera directa. Por eso es que hay sistemas seguidor con un eje, con seguidor con dos ejes. Es que el seguidor nos ayuda a, a quedar como enfrente o siempre perpendicular a los rayos que llegan hacia el captador. Por ejemplo, pueden ver que en la mañana los rayos no van a llegar perpendicularmente hacia mi captador. Entonces, si tenía un sistema de seguidor, entonces iba a orientar el captador enfrente de los rayos directas. Y cuando el sol se mueve, entonces tenemos que saber, el sol no se mueve, pero es como un movimiento aparente, un movimiento aparente. Entonces, con este movimiento aparente tenemos que tomar en cuenta de tal forma que cuando la irradiancia va a ser mayor, entonces mi captador va a ser enfrente o va a ser perpendicular a, a la dirección de los rayos que van a llegar hacia mi captador. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta la latitud del lugar y para cumplir con estos requisitos, el ángulo de inclinación de mi captador debe ser igual a la latitud del lugar. Pero eso va a depender si estoy en verano o si estoy en invierno. Pero para tener máxima captación durante el año, el ángulo beta de inclinación debe ser igual a la latitud del lugar y la orientación de mi captador debe ser enfrente del ecuador. Si estoy en hemisferio norte, entonces mi captador va a ser orientado hacia el sur. Si estoy en hemisferio sur, entonces mi captador va a ser orientado hacia el norte. Y no sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. Si está bien. Ok. Si no hay dudas, vamos a seguir con las tecnologías solares. Y es que para poder aprovechar, no se trata nada más de recursos solares, pero hay que ver con las tecnologías que están disponibles para poder aprovechar de la energía que está disponible. Y es que hay varios tipos de celdas solares. En ese momento hay celdas monosilicio, hay celdas polisilicio, hay celdas de película delgada, hay amorfo y aquí en el instituto tenemos muchos compañeros que están investigando sobre celdas perovskite. Es que el tema es buscar mayor eficiencia. Por ejemplo, tengo compañeros aquí que están desarrollando celdas que ya tienen como 23% de eficiencia, pero es que en el mercado, el promedio es como 17%, 18%, 19%, pero en investigación es que
eh, pueden alcanzar hasta 23%, 24% de eficiencia. Y luego vamos a ver los módulos fotovoltaicos que están disponibles. Hay una cuestión de generación, ¿ok? Los monosilicio, polisilicio son parte de primera generación, película delgada, segunda generación, y luego van como perovskite, que son tercera generación, y los módulos, como la eficiencia de los módulos fotovoltaicos va a depender de los tipos de celdas que tenemos y del número de celdas también. Por ejemplo, hay módulos fotovoltaicos de 60, de 72, de 96, hay de 144. Entonces, eso va a depender del requisito del cliente o de la superficie disponible o del recurso económico que tenemos para, para poder hacer nuestro sistema. Entonces, eso va a depender de muchos factores. Y también hay que elegir entre monocristalino, entre amorfo, entre policristalino. Y una manera para identificar monocristalino y policristalino es el color de las cerdas. Es que policristalino tiene como un color más azul y monocristalino tiene un color como más oscuro. Y también en las esquinas hay estos cuadrados para monocristalino y en policristalino no hay estos cuadrados. Así es una manera que podemos utilizar para hacer como la diferencia entre monocristalino y policristalino. Y también hay otra cosa que uno tiene que saber, es que tenemos que saber cuáles son las características importantes de un panel. Hay que ver el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, el voltaje de operación, la corriente de operación y la potencia máxima. Es que es por eso que uno tiene que saber cómo interpretar como la ficha técnica de un panel solar. Eso es un ejemplo. Entonces, cuando tengo ese, entonces tengo que ver qué es el modelo. Aquí tengo los modelos. Entonces, voy a ver si se trata de este modelo, 320 ms. Eso quiere decir que es un panel de 320 watts. Eso quiere decir que si estoy en un lugar donde hay buena irradiancia, como una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, entonces voy a poder tener una potencia de 320 watts. Eso quiere decir que si mi panel pasa una hora en el sol cuando estoy a mediodía con una irradiación de 1000 watts por metro cuadrado y mi módulo está perpendicular a los rayos directos que llegan hacia mi captador, entonces voy a recuperar durante una hora 320 watt hora como energía, y esta energía yo voy a poder utilizarla directamente, yo voy a poder almacenarla, yo voy a poder inyectarla a la red si tengo compromiso con la red, cosas así. Entonces, es lo que quiere decir eso. Y este 36.2 es el voltaje de funcionamiento y este 8.85 es la corriente de funcionamiento. Y aquí, esos datos es para decir cómo influye la temperatura sobre la eficiencia de mi panel. Por ejemplo, eso quiere decir que cuando sube la temperatura, ese signo menos quiere decir que cuando sube la temperatura, entonces mi potencia va disminuyendo. También cuando sube la temperatura, mi voltaje va disminuyendo. Y aquí es positiva. Entonces cuando sube la temperatura, entonces la corriente va aumentando.
Es lo que quiere decir eso. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, aquí hay las dimensiones de mi panel. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en mi planta solar voy a necesitar como 100 paneles de 320 watts, entonces ya sé que, cuánta superficie voy a necesitar. Entonces, porque aquí ya tengo como las dimensiones, entonces yo puedo tener como la superficie de un panel multiplicado por 100, entonces ya sé eh, cuál sería la superficie requerida para poder eh, instalar mi sistema fotovoltaico. Otra cosa que uno tiene que saber es el modo de conexión de los paneles. Conexión en serie, Robinson, ¿sí? disculpa, sí, solamente te interrumpo un momento. Félix Mesa justamente tenía una pregunta para ti, donde él Ah, ok. desea justamente consultar si los valores de radiación, ¿verdad? También Ajá. difieren por condiciones de altura o profundidad del terreno en donde se encuentran los paneles de captación. Si por favor se lo puedes aclarar, pues te lo agradecemos. Ah, ok. Ok. Muy bien. Lo que vamos a ver, vamos a regresar tantito. Ok. Sí. Creo que la pregunta es si la cantidad de, ok, si los valores de radiación difieren por condiciones de altura o profundidad del terreno donde estén los paneles de captación. Sí, es que hay dos cosas. Tenemos que verlo en términos de radiación y también tenemos que verlo en términos de temperatura. Es que, saben que cuando estamos más cerca de la fuente, la radiación está más intenso, pero cuando está como más lejos, la radiación está menos intensa. Por ejemplo, una cosa que tenemos que saber es que fuera eh, de la atmósfera, es que la radiación está mayor. Por ejemplo, está como alrededor de 1396 watts por metro cuadrado, pero al, al nivel del mar está casi a 1000 watts por metro cuadrado, normalmente, en condición normal. Pero porque va disminuyendo debido a algunas cosas como la masa de aire y hay eh, las nubes y también si hay suciedad, si hay polvo en el aire. Entonces, es por eso que hay una cosa que van a ver que se llama masa de aire o condición de masa de aire. Es que normalmente el valor debería ser 1.5 para condición normal, para un día bonito donde como no hay como nube, como la luz solar puede llegar como fácilmente hacia el suelo o para una persona que está al nivel del mar. Por ejemplo, si tomamos como una persona que vive aquí en México, en Acapulco, está al nivel del mar, entonces el sol va a tomar como más tiempo, como una fracción de segundos de más para llegar hasta esta persona. Y también hay como mucho más capas de aire para llegar hasta esta persona. Pero si tomamos una persona que está en la capital de México, en la ciudad de México, que está a 2000 metros del nivel del mar, entonces el sol llega más fácil hasta esta persona. Pero es que en esta zona, debido a la temperatura, eso afecta al rendimiento térmico del captador. Pero en términos de radiación, la radiación que está disponible en este lugar, eso va a depender del día también, si no hay nube, y eso va a depender del tipo de ciudad. Si, por ejemplo, es una ciudad como muy industrializada, donde como hay, hay decir eso como
muchas cosas en el aire, como hay polvo en el aire, como hay fuma en el aire. Entonces, eso va a disminuir la radiación que llega a un captador. Pero si es un lugar como un lugar en un pueblo, entonces donde el aire no hay como mucha suciedad, no hay polvo, entonces va a ser como mucho mejor. Y si está más alta, va a ser mucho mejor la radiación. Así es. ¿Sí? Entonces tiene impacto. Como la altura tiene impacto sobre la radiación que podemos captar. Excelente, Robinson, muchas gracias. ¿Ok? Estamos viendo el modo de conexión. Entonces, si estamos en serie, el voltaje de este grupo va a ser el voltaje, la suma del voltaje de cada uno de los módulos. Y la corriente de este conjunto va a ser el mismo para cada uno, porque cuando estamos en serie, es la misma corriente que fluye a través de cada uno de estos paneles. Pero en paralelo es el contrario. La corriente de este grupo es la suma de la corriente que sale en cada uno de estos módulos. Pero el voltaje es el mismo voltaje de cada uno de estos. Es por eso que no podemos conectar en paralelo módulos con voltaje diferente o módulos de marcas diferentes. Porque si uno tiene mayor voltaje que la otra, entonces el módulo que tiene menos voltaje va a comportarse como un receptor. Entonces los demás le van a inyectar corriente. Entonces va a quemar. Es por eso que tenemos que colocar en serie o en paralelo módulos de misma marca, de mismo modelo, de mismo voltaje y de mismo corriente. Eso es algo muy importante que uno tiene que saber. Y luego hay otra cosa que tenemos que saber. Tenemos que saber que en cada lugar, en cada país, hay normas vigentes. Entonces, si uno va a hacer como dimensionamiento del sistema fotovoltaico, que sea para sí mismo, que sea para el cliente, hay que respetar las normas vigentes. Aquí en México tenemos la norma CD y creo que en otros países tenemos como la norma IEC, pero es que en su lugar tienen que checar cuál es la norma que está vigente para funcionamiento del sistema fotovoltaico, para instalaciones eléctricas. Y finalmente lo que vamos a hacer es sistema de conversión de energía solar. ¿Por qué un sistema de conversión de energía solar? Entonces, imaginamos que ya tenemos nuestro arreglo fotovoltaico, ya tenemos instalado los paneles y hay el sol, entonces la energía eléctrica ya está disponible, pero no podemos utilizar esta energía eléctrica directamente. Hay que hacer una conversión de energía de tal forma que podemos poner esta energía en una forma que sea utilizable para los usuarios. Por ejemplo, a veces tenemos que manejar armónicos que pueden hacer daño a los dispositivos de los usuarios. Entonces, en el sistema de conversión de energía solar, hay que desarrollar el filtro para quitar estos armónicos. Por ejemplo, que tenemos un sistema un sistema fotovoltaico y sabemos que un sistema fotovoltaico produce en corriente directa y nosotros tenemos carga que funciona con corriente alterna. Entonces, no vamos a poder conectar directamente. Por eso vamos a necesitar un conjunto de convertidores de electrónica de potencia para poder hacer esa tarea, como esa tarea de conversión de la energía, de tal forma que está disponible en la forma que queremos. Por eso tenemos que ver la importancia de la conversión de energía. La importancia no es nada que, no es más que la eficiencia, porque al convertir la energía,
si gastamos la energía, entonces vamos a necesitar producir más y eso no está viable. Entonces, tenemos que hacer un sistema de conversión de energía que está eficiente y también que está sostenible. Aquí son varios tipos de convertidores que podemos utilizar en un sistema de conversión de energía. Hay el inversor. Un inversor es un convertidor que nos ayuda a pasar de corriente directa hacia corriente alterna. El rectificador hace el contrario, pasar de alterna a directa. Hay el boost converter. Un boost converter pasa de directa a directa, pero nos ayuda a elevar el voltaje. Por ejemplo, imaginamos que tenemos la salida de mi sistema fotovoltaico que es 12 volts y tengo una carga DC de 24 volts. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces voy a utilizar un boost converter voy a utilizar un convertidor boost para subir el voltaje de 12 a 24 volts. Pero este boost debe tener una ratio de conversión de 2 veces mayor. El buck hace el contrario. Por ejemplo, si tengo una batería de 12 volts y tengo una carga DC de 6 volts. Entonces, ¿cómo voy a hacer para alimentar esta carga? Entonces, voy a utilizar un buck converter que tiene una ratio de conversión de 2 veces menos para bajar el voltaje de 12 hasta 6 volts. Y el buck boost hace los dos en los dos sentidos, baja y sube voltaje. El transformador es un convertidor, pero de alterna a alterna. Yo puedo utilizar un transformador para subir el voltaje o para bajar el voltaje. Por ejemplo, imaginamos que voy a inyectar la energía que produzco sobre la red. Entonces, una vez que acabo de pasar por el inversor, que pasa mi voltaje de directa a alterna con un valor de 120 volts, pero para inyectar a la red que tiene un voltaje de 13.2 kilovolts, entonces voy a necesitar un transformador para subir el voltaje de alterna a alterna, pero de 120 hacia 13.2 kilovolts para poder inyectar a la red. Porque para poder inyectar a la red, el voltaje de salida de mi sistema debe ser el mismo que el voltaje de funcionamiento de la red. Y también hay regulador de frecuencia también y estas cosas que nos ayuda a hacer como la conversión de energía. Y también hay que diseñar como sistemas de protecciones contra cortocircuito, sobrevoltaje, descarga atmosférica, falla a tierra y mucho más. Eso es un ejemplo de un sistema de conversión de energía. Aquí tengo la fuente y aquí tengo un boost converter que me ayuda a subir el voltaje al nivel del voltaje de entrada de mi inversor. ¿Ok? Aquí con este inversor yo puedo pasar de corriente directa a corriente alterna y aquí en este tablero es donde llega la energía que sale de mi arreglo fotovoltaico y también es el lugar donde llega la energía que sale de la red. ¿Ok? Entonces, a un momento dado, puedo tener una carga que está utilizando la energía que sale de mi arreglo fotovoltaico. Si no está suficiente, entonces voy a tomar el resto de la red. Y también, si lo que produzco está suficiente, entonces el exceso yo puedo inyectarlo hacia la red. Así es un sistema de conversión de energía solar que está interconectado a la red. Y en el mercado hay convertidores que ya están disponibles, hay convertidores que tienen incluido seguidores de máxima potencia, hay otros que tienen transformador galvánico para cómo poder hacer un aislamiento, de tal forma que si hay un defecto que sale de mi sistema fotovoltaico, que no llega hacia mis cargas o hacia la red. O al contrario, si el defecto sale de la red, que ese defecto no llega hacia mi cargas DC
o mi sistema fotovoltaico. Y al final vamos a ver los pasos que uno tiene que saber para poder hacer un buen dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Primeramente, hay que tomar en cuenta los requisitos del cliente, como número de horas de autonomía, su recurso económico también, si quiere un sistema interconectado a la red, si quiere un sistema autónomo, estas cosas. Y también tenemos que tomar en cuenta datos geográficos del sitio, porque ya hemos dicho que la irradiancia depende del lugar. Entonces, tienen que buscar sobre base de datos en línea, o si tienen aparatos de medición, tienen que medir para ver cómo es el histórico de temperatura de este lugar, el histórico de irradiancia de este lugar, para ver si está viable de hacer como un sistema fotovoltaico en este lugar, y qué tan grande debería ser como la superficie requerida para poder producir la energía que sea suficiente para el consumo eléctrico del cliente. Y el consumo eléctrico del cliente lo podemos ver en el recibo de pago de luz del cliente. Es que en este recibo hay un histórico del consumo del cliente. Entonces, ya que tenemos el consumo eléctrico del cliente y tenemos los datos de irradiancia, entonces vamos a poder ver qué tan grande debería ser la superficie requerida para poder producir en un día la energía que, que, que requiere el consumo de este cliente. Y luego vamos a determinar la potencia pico, o vamos a estimar la potencia pico del arreglo fotovoltaico que está convenable para este cliente. Y ya que tenemos la potencia pico que puede satisfacer el consumo eléctrico de este cliente, entonces vamos a elegir tecnologías como módulo fotovoltaico, inversor o reguladores, esas cosas. Y luego vamos a hacer la configuración del sistema, y también tenemos que tomar en cuenta el sistema de rendimiento. Hay el rendimiento térmico, que depende de la temperatura promedio del lugar, al rendimiento eh, eléctrico, que depende de las pérdidas por caída de tensión en las cables, que depende del rendimiento de mi inversor, y también hay rendimiento que depende del rendimiento de conversión de, de mi regulador, de mi boost converter, si voy a utilizar un boost converter, esas cosas. Entonces, tenemos que hacer de tal forma que la energía que llega al punto donde mi cliente va a conectar sus cargas está mayor que su consumo eléctrico normal. Entonces, por eso tengo que tomar en cuenta las pérdidas que voy a tener en camino, como pérdidas en el inversor, pérdidas en las cables por caída de tensión, y pérdidas por rendimiento térmico. Entonces, por eso voy a como diseñar mi sistema fotovoltaico de tal forma que la potencia sea un poquito mayor. Y luego vamos a ver eso. Eso es un ejemplo de un arreglo fotovoltaico. Lo que uno tiene que saber es que estas líneas son cadenas. En las cadenas, los módulos son conectados en serie, y las cadenas entre ellos son conectados en paralelos. Entonces, por eso, aquí tenemos una cadena de 4 módulos. Entonces, el voltaje de la cadena es 4 veces el voltaje de un módulo, y la corriente es lo mismo. Y la potencia de la cadena es la potencia de un módulo por 4. Y es lo mismo para cada cadena. Pero el voltaje del arreglo fotovoltaico es igual al voltaje de la cadena, porque las cadenas son conectadas en paralelo, entonces es el mismo voltaje. Pero la corriente, como son conectados en paralelos las cadenas, entonces la corriente de un arreglo es la corriente de una cadena por
5. Y la potencia de mi arreglo fotovoltaico es la potencia de una cadena por 5. Entonces, la potencia de mi arreglo fotovoltaico es la potencia de un módulo por el número de módulo fotovoltaico. Y para poder hacer el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, ya que tengo la potencia estimada de mi arreglo fotovoltaico, que hice a partir del consumo eléctrico de mi cliente, entonces puedo tener la potencia de mi inversor. Entonces, ya que tengo la potencia de mi inversor, voy sobre el mercado, voy a elegir un inversor que tiene esta potencia y voy a ver una ficha técnica qué es el voltaje nominal de este inversor. Y también voy a elegir un módulo y voy a tomar el voltaje de funcionamiento de este módulo fotovoltaico. Entonces, como el voltaje de una cadena va a ser el voltaje de acoplamiento al inversor, entonces voy a dividir el voltaje nominal del inversor por el voltaje de un módulo para ver cuánto módulo voy a tener en una cadena para poder satisfacer este voltaje de entrada del inversor. Y luego, ya que tengo el número de módulo por cadena, entonces voy a poder estimar la potencia de mi cadena, que es la potencia de mi módulo, por, por el número de módulo por cadena. Entonces, ya que tengo la potencia de mi cadena, entonces yo puedo estimar como el número de cadena que voy a tener. Entonces, sería la potencia de mi arreglo fotovoltaico, la potencia global, dividido por la potencia de una cadena. Entonces, voy a tener el número de cadena. Y ya que tengo el número de cadena y el número de módulo fotovoltaico por cadena, entonces puedo tener el número de módulo fotovoltaico que voy a necesitar para poder satisfacer la potencia de mi arreglo fotovoltaico. Y así es. Y con estos cálculos yo puedo hacer esta tablita y en esta columna ya tengo como los característicos de mi arreglo fotovoltaico. Entonces es un arreglo fotovoltaico. Eso es un ejemplo de 53.000 watts que tiene una corriente de cortocircuito de 86, un voltaje de circuito abierto de 770 y una corriente de funcionamiento de 80 y un voltaje de funcionamiento de 666 volts. Entonces, eso quiere decir que el voltaje de entrada de mi inversor debe ser alrededor de 666. Puede ser 600, pues puede ser 700 o 650. Ya, así podemos elegir el inversor. Y ya aquí tenemos como los valores o las características de mi sistema fotovoltaico. Así es. Y para concluir, es que hay muchas cosas que siguen estando en investigación, como buscar como mayor eficiencia para las cerdas, de tal forma que con una superficie más pequeña podríamos como aprovechar de la energía solar. Es que hay muchos desafíos en este tema, que sea en términos de la producción de celdas solares o en el desarrollo de sistemas de conversión de energía solar. Y también hay que ver eso con las ventajas que tenemos, aunque hay desventajas, pero es que las ventajas son como mucho más interesantes. Y una de las ventajas que son como más interesantes es el hecho que no vamos a, después de gastar en la inversión, no vamos a gastar en, en mantenimiento y también no vamos a gastar en combustibles fósiles y hay mucho menos, de hecho, no hay emisión de, de carbono y también hay que ver eso con las aplicaciones porque las elecciones que vamos a hacer va a depender de las aplicaciones que vamos a hacer con el sistema que estamos desarrollando. Y si tienen dudas o preguntas, pueden hacerlo. Muchas gracias. Excelente tema, Robinson. Muchas gracias por tu presentación. Y pues justamente como ha indicado nuestro presentador, pues si tenemos alguna
duda o pregunta, por favor, levantar la mano, pues si se le dará derecho a palabra. Así que Creo, Robinson, ujú, creo que hay Yvonne Emmanuel Luis, Yvonne Emmanuel Luis, creo que es un nombre francés, sí, Yvonne Emmanuel Luis, ujú. dice que estoy un poco atrasado y tengo una red muy débil. Si es posible, ¿me puedes enviar este documento por mi correo electrónico, por favor? Sin problema, Yvonne Luis, voy a tomar tu correo y después de la presentación te voy a Sí, compartir la información. sí, de todas maneras, no se preocupen. La sesión está siendo grabada, después va a ir Ah, directamente al sí, canal de YouTube de la universidad, ¿ok? Y muy interesante. la presentación como tal, que el documento se les va a enviar por correo a los estudiantes. Así que por eso no tienen que preocuparse. Si efectivamente tienen algún problema con la red, pues pueden volver a ver el video sin problema directamente desde el canal de YouTube. ¿Ok? Una vez que lo suban. Tenemos de todas maneras al señor Edwin, tiene una duda, así que le voy a dar derecho de palabra, Robinson. Así que adelante, Edwin, por favor. Buenas, sí, solo quería preguntar el costo del sistema fotovoltaico que has presentado en la lámina donde estaba el dimensionamiento, donde hay 4 por 5 celdas. Ah, ok. Un costo estimado, me podría decir, de lo que significa la instalación y también los equipos de celdas. Ah, ok, ok. Bueno, voy a regresar un poquito. Ok, gracias por su pregunta, Edwin. Bueno, Y vamos a ver eso desde donde había como el arreglo fotovoltaico, ¿verdad? sí, sí, Ok, correcto. Es ok. Vamos a ver dimensionamiento aquí, no, un poquito atrás. anterior. Aquí. Ese. Ah, ok. Eso es un ejemplo para ver cómo se hace como la configuración de un sistema fotovoltaico. Y arriba puedes ver donde hay este 4S por 5P. Eso quiere decir que tengo 5 cadenas fotovoltaicas en paralelo y en cada cadena hay 4 módulos en serie. Entonces, para estimar el costo, es que justo eso va a depender. El costo va a depender del tamaño. Ahora ya tenemos el tamaño. El tamaño es un arreglo fotovoltaico de 20 módulos. Pero, ¿qué potencia? Dependiendo de la potencia, entonces, por ejemplo, si tengo un módulo de 320, va a ser más barato que un módulo de 370 watts. ¿Ok? Y también eso va a depender si es monosilicio o si es polisilicio. ¿Ok? Y ese tema va a depender de la temperatura de mi lugar. Si estoy viviendo en un lugar donde está muy caliente, entonces mejor utilizar el, el, el polisilicio. Si está más fría, mejor utilizar el monosilicio. Pero los precios tienen como una pequeña diferencia. Y luego, el costo de mi sistema no, no se queda aquí. Es que también hay que ver con las cabres, porque más grande mi arreglo fotovoltaico, más cabres, y también más grande sería el tamaño de mi inversor. Es que para poder ver eso hay que ver esta parte también. No hay que ver nada más el arreglo fotovoltaico. Es que aquí se trata del arreglo fotovoltaico, pero el sistema fotovoltaico no tiene solamente el arreglo fotovoltaico. Mira, en esta imagen, eh, tengo que ir un poquito atrás. Ok, en esta imagen, aquí tenemos el arreglo fotovoltaico. Hay un precio para esta parte, pero
para el inversor, para si voy a hacer almacenamiento, entonces las baterías también va a tener un costo. Es que también mi inversor aquí y como los aparatos para protecciones, los desconectores y la tabla de interconexión también. Es que hay muchas cosas que tenemos que ver. Y si vamos a utilizar un seguidor de MPPT, y también hay personas para optimizar la potencia, utilizan algo que se llama optimizadores de potencia en el arreglo fotovoltaico. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Es por eso que no puedo decirte que porque es un arreglo de 20 módulos, entonces es como 70,000 pesos, o si voy a decirlo como en dólares, no puedo decir que se trata de un arreglo de $2,000 o si es un arreglo de $10,000, no puedo decir eso. Eso va a depender mucho del sistema que tenemos, si es un sistema interconectado a la red, si no es interconectada a la red. De hecho, si no está interconectada a la red, entonces no voy a tener esta parte. Entonces, no voy a tener el precio de este medidor, de este medio de desconexión, no voy a tener eso. Pero eso va a variar mucho, es por eso que no puedo como dar como un precio fijo, pero eso va a depender de la tecnología. ¿Sí? Claro. Sí, nosotros financiamos aquí en El Salvador un proyecto para una planta de lácteos, pero esa no tenía inclinación, sino que era horizontal. Y las dimensiones no las tengo, pero no, prácticamente era un fondo no reembolsable de como $35,000, lo que iba a traer un ahorro energético entre $700 y $800 al empresario que ganó el concurso en que estaba, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que tengo, pero las dimensiones no las tengo aquí para ponerte ese ejemplo. Aquí en El Salvador. Así. De hecho, es que sí, como dije antes, es que para poder como hacer el dimensionamiento, es que primeramente podría ver que es que yo puse esta información. Es que tenemos que tomar información sobre las cargas, sobre el consumo eléctrico del cliente, y también en cuarta posición puedes ver que una de las cosas muy importantes para poder hacer el dimensionamiento son los requisitos del cliente, como el número de hora de autonomía, y también se trata del recurso económico del cliente. Y creo que hablaste de algo como la posición de los captadores. Sí, Viste que estaba como muy horizontal. sí, ajá, en Ok. un plafón. Ok. Entonces, hay también este tema. No sé si se acuerdan cuando estaba hablando de la posición del captador. A ver, de la posición del captador. Eso es parte de los... ¿Ok? Mira, lo que se pasa es que, como dije antes, si estamos en el hemisferio norte, entonces tenemos que orientar el captador hacia el sur, hacia el ecuador, porque la irradiancia que viene del sol está como más intensa al nivel del ecuador que en los polos de la Tierra. Entonces, si estamos en hemisferio norte, entonces tenemos que orientar el captador hacia el sur. Si estamos en hemisferio sur, como en Brasil, por ejemplo, tenemos que orientar nuestro captador hacia el norte, porque el Ecuador está al norte del hemisferio sur. Pero si estamos como cerca del Ecuador, lo que vamos a hacer es orientar nuestro captador
hacia el cielo, porque está en esta zona que la irradiancia llega con mayor intensidad. Y creo que estabas hablando de Salvador, ¿verdad? Sí, correcto, desde El Salvador. Correcto. Entonces, en Salvador Está más estamos cercano. más cerca del Ecuador. Es por eso que vas a ver que la inclinación de un captador va a ser como más cerca del horizontal. Por ejemplo, yo en Haití, en mi país, estamos a 18 grados de latitud. Entonces, por eso la mayoría de los captadores tienen como un ángulo de inclinación de 18 grados de inclinación. Pero una persona que vive, por ejemplo, en Venezuela o en Ecuador, en Bolivia o al sur de Colombia, entonces su captador debería ser casi cerca de la horizontal. Así es. Entonces, es por eso que dije que tenemos que tomar en cuenta la ubicación del lugar, como los datos, como las coordenadas geográficos del lugar para poder como bien instalar su captador y para poder hacer máxima captación. Porque uno podría tener como una buena irradiación en su lugar, pero si su captador no está bien colocada, entonces la captación no va a ser mayor, no va a ser buena y la eficiencia de su sistema fotovoltaico no va a ser buena y su sistema no va a ser viable. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Ok, gracias. Bueno, excelente, Robinson. Muchísimas gracias. Gracias al señor Edwin por la intervención. Gracias a Ya estamos ustedes. sobre la hora, entonces, bueno, pues no queda más que darle gracias pues, a todas las personas que participaron en la clase del día de hoy. Robinson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De igual manera, cualquier duda pues podrá ser aclarada también en clases futuras y pues esperamos tenerte con nosotros nuevamente pronto, Robinson, para poder seguir cubriendo el tema. ¿Ah? Muchísimas gracias y que Ok, tengas muchas buenas gracias a tardes. ustedes. Gracias a ustedes y gracias a los participantes y gracias por las preguntas. Y deseo que tengan buena tarde y buena semana. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.